qué bendición, qué privilegio que nos podamos reunir de una manera virtual. Bendecimos el nombre del Señor por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. En todo tiempo Dios es bueno. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas 11:33. Mientras se van conectando, les damos la bienvenida. Que sea de bendición esta palabra que el día de hoy se va a compartir. Vamos a ir a Lucas 11:33, la Biblia de las Américas, y dice: nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano, ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Le invito a que hagamos una palabra de oración, para que el Señor nos hable y que quede sembrada esa palabra en una buena tierra para que pueda dar ese fruto el cual el Señor pide. Dice la palabra en el libro de Isaías, dice que el Señor envía su palabra y no regresa a él vacía hasta que hace la obra para la cual le envió. Y usted y yo hoy tenemos ese privilegio tan hermoso de poder escuchar la palabra de Dios. Le invito, mujer de Dios, que se cubra su cabeza, que se ponga una señal sobre su cabeza. Vamos a orar, que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios amado, venimos delante de ti, Padre, agradecidos porque todo proceso, mi Dios amado, nos enseña algo. Y agradecidos, Padre, porque estamos en tus manos, mi Dios, porque tú eres nuestro Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendito Dios, que nos hables con tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Dios, a mí para exponer tu palabra y a los que la escuchan, a entenderla como tú quieres, Padre. Danos la sabiduría, la guianza y que seas tú, Señor. Nos disponemos, mi Dios amado, cada uno de los que estamos viendo, los que siguen la transmisión, mi Dios, y los que estamos aquí, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te doy gracias por la vida de mi amado, Señor. Gracias porque cuidado tienes, Señor, y estamos alegres, estamos contentos porque vemos tu mano de sanidad en su vida, tu mano de victoria, Padre. Te damos la gloria, Señor, y te pedimos por las necesidades que alguien pueda estar atravesando, Señor. Si alguien está enfermo, que le sanes, que le restaures. Que si alguien está pasando por algún duelo, tú seas su consuelo, Señor. Cada necesidad la ponemos delante de ti, sean conocidas delante de ti, Señor. Y te damos acción de gracias por cada una de ellas, creyendo, amado Padre, que tú escuchas y que a tu tiempo tú respondes. Toda gloria y toda honra son tuyas, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Mire qué hermoso. Lucas 11:33 dice: nadie cuando enciende una lámpara, dice, la pone en un sótano. En pocas palabras, no la esconde. Otras versiones dirán, no la pone debajo de un traste, no la pone debajo de un almud, no la esconde. Y le quiero decir que nosotros debemos de ser una lámpara. Dice, nadie enciende una lámpara. Usted y yo somos lámpara. Dígale al que tiene ahí a un lado, dígale, tú eres lámpara. Pero fíjese nada más, que hay lámparas que pueden estarse apagando o posiblemente ya estén apagadas. Pero vemos aquí que tú y yo tenemos que ser una lámpara avivada, llena de la luz de Dios para poder guiar a otros. Dice la palabra de Dios, dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces usted y yo tenemos que tener encendida nuestra lámpara. Y es bien cierto, en la Escritura nos menciona de que hay muchos tipos de lámpara y que aquí vamos a ver algunos tipos de lámpara y vamos a ir a Lucas 11:34. Cuando esté ahí diga gloria a Dios. Dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Me llama la atención aquí, dice la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Pero vea, cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, quisiera decir, dice, si tu ojo está sano, tendría que haber sanidad en tu vida, porque ahí está diciendo que dice, que si tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad.
La Biblia nos habla de que el ojo nos habla de tener una visión. Cuando tú y yo no tenemos una visión clara, definida de qué estamos haciendo aquí, que para qué nos llamó el Señor, qué vamos a hacer, qué voy a hacer, si es un culto hoy que es familiar, ¿para qué Dios te dio una familia? ¿Para qué Dios te constituyó a ti varón cabeza y a ti amada? ¿Para qué te constituyó ayuda? Y a nuestros hijos, porque Dios los mandó con un propósito a esta tierra. Tú y yo tenemos que tener una visión clara y definida, pero vamos aquí, dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Entonces, para que tú y yo podamos ser unas lámparas encendidas, tenemos que tener una visión clara. Y para eso, tú y yo tenemos que tener una visión de decirle, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué llamaste a mi amado, a mis hijos, a mis hijas, aún los pastores, Señor? ¿Por qué me levantaste como pastor en este lugar? Yo no sé dónde estés tú, pero en cada lugar Dios establece algo. Y vemos aquí en el Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces vemos aquí que nos habla de una lámpara. Tú y yo tenemos que regirnos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que es lámpara. ¿Y qué hace una lámpara? Cuando alguien va caminando, si lleva una lámpara, obvio va a saber dónde pisa. Pero si dice aquí, pero dices luz para mi camino, entonces la palabra es para el caminar que tú y yo vamos teniendo día con día. La lámpara que el Señor es la palabra de Dios, pero esa nos va a guiar para saber a dónde va. Dice la Biblia, dice, el Señor no dará mi pie al resbaladero. Pero si tú y yo vamos viendo por dónde van nuestros pasos, cuando tú llevas simplemente, no sé si te pasa que cuando vas en la carretera y que vas por lugares donde no hay luz, válgame la redundancia, de poste, y que no está ni la luna, que está totalmente oscuro, no sé si te pasa que aún la luz del coche puede hacer que ni siquiera ves las rayas y dices tú, ay Dios mío, ahí está una curva y como que no se aprecia bien. La palabra nos va a dirigir la vida, la palabra nos va a regir para dónde, porque es una luz que va a guiar nuestro camino. Vemos Filipenses 2:14 y 15 en la versión de las Américas, dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como, no sé cómo diga su versión, pero la Biblia de las Américas dice, como luminarias en el mundo. Entonces usted y yo somos lámpara, dice la Biblia, que usted y yo estamos en el mundo. Cuando el Señor el Señor Jesús oraba al Padre, le dice, Padre, te pido que los guardes. Están en el mundo, pero no son del mundo. Usted y yo no somos del mundo, estamos en el mundo, pero vea qué hermoso, dice, como luminarias en el mundo. Entonces usted y yo tenemos, repita conmigo, tenemos que alumbrar a los del mundo. Hoy en día, ¿cómo se está viendo una situación difícil? Hoy en día hay situaciones adversas, hoy en día hay situaciones a lo mejor que pareciera que rebasan nuestra forma de ver, pero bendito sea Dios que usted y yo no caminamos por lo que vemos, sino por lo que escrito está, por la palabra, por la lumbrera, por la lámpara que es la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo caminamos creyendo, ¿qué importa un diagnóstico? ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que aún la gente opine? Tú y yo tenemos que creer. Aquí decía que tú y yo, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser personas que no entremos en discusiones, personas que no murmuremos. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a ser lámpara para todo aquel que nos ve. A ti y a mí nos tienen que distinguir y nos tienen que ver diferente. Cuando el apóstol Pablo andaba con el Señor Jesús y que ya después fue entregado el Señor, dice que Pedro, que le decían, tú eres de los que andaba con él. ¿Y qué decía Pedro? No, sí, hasta hablas igual. Entonces tú y yo tenemos que hablar de una manera como lo quiere la palabra, como Dios lo establece. Y vemos aquí que dice, luminarias en el mundo. Tú y yo tenemos que alusar en el mundo. Pero ¿sabes dónde tenemos que empezar a alusar? En nuestra casa. Tú y yo no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, válgame proverbio, ¿verdad?
Tú y yo tenemos que empezar por nuestra casa. Tú y yo tenemos una función tan hermosa que nuestro ministerio empieza en casa. Tú no puedes decir, yo no tengo ministerio. Tú tienes un ministerio. Si tú tienes una familia, si tú eres cabeza, si tú eres ayuda, si tú eres hijo, todos tenemos un ministerio. ¿Sabes por qué? Porque Dios trabaja por familias. Dios trabaja como familias, y si Dios te dio el privilegio de tener una familia, es porque tienes trabajo. Repite conmigo, tengo trabajo. La idea es que tú y yo seamos unas lámparas encendidas. En Hechos 28 dice, había muchas lámparas en el aposento alto, donde estábamos reunidos. Y mire nada más, escuchando un poco al apóstol Sergio, me llamaba la atención hace días que él comentaba y decía, alguien que se está apagando, que no está viviendo un avivamiento, la primer característica que le puedo ver, él comentaba, decía, que se le empiezan a ir las ganas de congregarse. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tienes ganas de congregarte? Porque si no tienes ganas de congregarte, posiblemente tu lámpara se está apagando. Porque si no tienes ganas de congregarte, de reunirte con el cuerpo del Señor, no es el hermano, es el cuerpo del Señor, es el cuerpo de Cristo. Ahí hay un problema. Posiblemente te empezaste a apagar, y lo delicado es que aún te pudieras dar cuenta que tu vida va en declive y no estés haciendo nada. Te quiero hablar hoy de lámparas en la casa. Repite conmigo, yo soy una lámpara en mi casa. Y vamos a ir a Primera de Reyes 15:4. Y dice, pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Vea qué hermoso que el Señor aquí nos habla de una lámpara que es la dedicación. Dios veía lo que hacía David, pero ¿sabe que no solo Dios veía lo que hacía David? También su hijo. Porque dice, pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Entonces vemos que nuestros hijos pueden ver lo que tú y yo hacemos. Los que tenemos hijos ven qué comportamiento tenemos. Los que tenemos hijos ven si somos hombres o mujeres de fe. Nuestros hijos nos van midiendo. Si tú en tu casa empiezas a decir, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, no te sorprenda que al pasar el tiempo tu hijo te diga lo mismo, porque lo escuchó de ti. ¿Y sabes por qué? Porque se va heredando. Los malos hábitos también se heredan. En una familia cuando hay obesidad dicen, ay, es que se hereda la obesidad. No, se heredan los malos hábitos. ¿Y sabes qué tremendo es? Que vemos aquí, dice, pero por amor a David. Tú eres un David. Repite conmigo, yo soy un David. Y David y el Señor, por amor a David, dice que levantó una lámpara en Jerusalén. Entonces Dios tiene una promesa para ti como padre, pero también para nuestros hijos, porque levantó un sucesor. Y vemos aquí, en Primera de Reyes 15:5, dice, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita. Entonces aquí me habla que David conocía a Dios. David, la Biblia dice que David era el dulce cantor de Israel. La Biblia dice que David era amado de Dios. ¿Y sabes qué es lo hermoso? En la palabra de Dios para todos, esa misma cita de Primera de Reyes 15:5 dice, David hizo lo que el Señor quería. Para que tú y yo seamos una lámpara dedicada, tenemos que hacer lo que el Señor quiere. Para que tú y yo seamos una lámpara que esté encendida y que busque agradar a Dios, tenemos que hacer lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo vamos a saber? Metiéndonos a la palabra de Dios. Dice la Biblia que el que robaba, ya no robe. Que el que mentía, ya no mienta. Pero si tú y yo vamos caminando y si se nos hace fácil mentir y aún nuestros hijos nos ven mentir, ¿qué nos podemos esperar el día de mañana?
Nuestros hijos van a reflejar lo que nosotros somos. Me llama la atención en Primera de Reyes 15:11 en la Biblia Las Américas y dice: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David, su padre. Repita conmigo: hizo lo recto delante del Señor como David, su padre. Te quiero hacer una pregunta. Si tus hijos hablaron lo que tú y yo hablamos, si nuestros hijos hicieran lo que tú y yo hacemos en secreto cuando estamos orando, cuando estamos leyendo, cuando estamos platicando, cuando estamos pensando, que nuestros hijos fueran una réplica de nosotros, ¿cómo verías que es tu hijo? Porque aquí nos habla de Asa y dice: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David, su padre. Y me llama mucho la atención que el nombre de Asa es en el hebreo que es la palabra 1732, pero quiere decir amante, amoroso. Pero si tú y yo buscamos el significado de David, nos da el mismo numeral. Entonces el mismo numeral me da a entender de que David se clonó, más bien Asa se clonó de David, porque Asa quiere decir amante, amoroso. Y el nombre de David también quiere decir amante, amoroso. Entonces la lámpara que esté dedicada al Señor todos los días de nuestra vida, dice que Él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Todos los días de su vida. Tú y yo tenemos que ser y buscar lo recto delante de Dios. Todos los días de nuestra vida. Cuando estudiaba esto, a mí se me hizo algo tan hermoso. Cómo el nombre del Padre y el del Hijo tienen el mismo numeral y el mismo significado. Porque me da a entender de que Asa veía lo que su padre hacía. Entonces, nuestros hijos van a ver lo que tú y yo hacemos. Si tú y yo estamos haciendo lo recto delante de Dios, nuestros hijos van a hacer lo recto. En una ocasión yo les decía a mis hijas, hablaba con ellas y les decía: nunca se les vaya a hacer fácil pedirle algo a tu papi que lo desvíe de la comisión de Dios o que sea para hacer algo que no le agrade a Dios. Nunca se les vaya a hacer fácil. Y una de ellas me decía: mamá, ¿tú crees que lo vamos a hacer? Pues si sabemos que mi papá tiene temor de Dios. Nuestros hijos tienen que saber hasta qué límite pueden decirnos y hasta qué límite somos permisivos. Asa conocía a su padre. Tanto lo conocía que se clonó. El mismo nombre, el nombre nos habla de oficio. El mismo nombre tenía la misma definición, quiere decir el nombre de Asa y David en el numeral, quiere decir lo mismo. Entonces, si lo aplicamos, Asa sabía cómo adorar a Dios. Asa sabía cómo buscar de Dios. Asa sabía que su papá conocía de Dios y que a Dios qué le agradaba. Entonces, si vemos nosotros hoy en día que tú y yo tenemos que ser lámparas, Asa se clonó, tú y yo nos tenemos que clonar y tenemos que buscar y estar encendidos. ¿Se imagina un pastor apagado? ¿Qué va a decir? No, pues ya no le hicimos. No, pues ya, yo creo que pues ya la cosa no funcionó. ¿Se imagina? Qué tremendo. Tú y yo tenemos que orar. Aún la Biblia dice orar por vuestros pastores. Que nos conviene, tú y yo tenemos que orar para que nuestra cabeza esté encendida. Tú y yo tenemos que orar por nuestras autoridades que estén encendidas y que busquen la guianza de Dios. Entonces vemos aquí en Primera de Reyes 15:14, dice: pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos los días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Tenemos que estar dedicados, tenemos que buscar estar dedicados y vemos que la lámpara de la dedicación, tú y yo tenemos que dedicarnos para el Señor. ¿Qué entiende usted por estar dedicado? ¿Qué entiende usted porque dice que hasta Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos los días de su vida?
Aquí me habla y dice lo mismo. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Se habla de lo mismo. Y qué bendición que usted y yo tenemos un padre del alma, un padre del espíritu y un padre que vela por nosotros. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que usted y yo tenemos que ser lámparas que busquen la dedicación para estar dedicados al Señor, a la obra del Señor. Pero cabe mencionar que nuestra obra, nuestro primer ministerio, a los que tenemos que usar, es a los de casa. Es a donde primero tenemos que llevar la luz que viene del Señor. Amén. Entonces en 2 de Samuel 3:2 vamos a ir. Ahí nos habla de otra lámpara. Ya vimos que es la lámpara de la dedicación. Y vamos que a 1 de Samuel 3:2, 3. Y dice, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Mire qué hermoso aquí. Es hermoso porque aún en la situación, aquí habla del sumo sacerdote Elí. Elí era un hombre que conocía de Dios, que estaba acostumbrado a moverse en las atmósferas de Dios. Y la lámpara del sacerdocio es que tú y yo, si conocemos el mover de Dios, si tú y yo sabemos cómo se mueve Dios, ¿qué tenemos que hacer? No acostumbrarnos, sino a valorar. Yo no sé si tú ahora que se paró todo, te dejaste de congregar, porque nosotros nos dejamos de congregar, pero gracias al Señor ya hace varios domingos que volvimos a esta nueva forma de congregarnos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que se ve cuando la gente tiene la pasión de llegar y desde que empieza la alabanza, la adoración, la oración, la gente ya se dispuso. ¿Sabe por qué? Porque hay necesidad y porque sabe la gente que tiene el convencimiento de lo que dice Apocalipsis, de que usted y yo somos reyes y sacerdotes, ministros del Señor. Usted y yo sabe para qué vamos a la iglesia. Usted y yo tenemos, pero qué tremendo que aún veía hace poco y me comentaba mi amado y me decía, mira, vi una publicación que dice, si en tu iglesia ya te puedes congregar, no ve o algo así, no te dejes de congregar o ve y congrégate, algo así, palabras más. Pero qué tremendo es que pudiéndonos congregar, no vayamos a la iglesia. Entonces puede ser que nuestra lámpara ya se esté apagando. Al sacerdote Elí dice que sus ojos se empezaban a apagar, que su luz se empezaba a apagar. ¿Sabe qué pasaba con Elí? Elí sabía el poder que había en ejercer un sacerdocio. Porque ahí en 1 Samuel 1, cuando llega Ana, dice que el sacerdote Elí vio y dice que pensó que Ana estaba tomada. Dice, esta mujer está borracha. ¿Y qué le dijo? Mujer, ya no andes en tus vinos. ¿Y qué le dijo Ana? No, Señor mío, dice, no estoy tomada. Dice, estoy afligida de espíritu. ¿Y Ana qué oraba? Oraba por un hijo, oraba por dar fruto. Yo no sé si tú te has frustrado o sientas la necesidad de dar fruto. Pero ¿sabes qué? Dar un fruto que a Dios le agrade. ¿Sabes por qué? Porque esta lámpara del sacerdocio nos habla y nos da las capacidades de ejercer un sacerdocio. Y la facultad de la lámpara sacerdotal son que sabemos ministrar. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de congregarnos, que tú y yo sepamos cómo ministrar a Dios. Que tú y yo sepamos cómo entrar desde la acción de gracias al lugar santo y llegar al lugar santísimo, no quedarnos afuera. Qué tremendo es que tú y yo tenemos la oportunidad de reunirnos y que vayamos y que nos quedemos afuera, donde la luz del sol da y donde el razonamiento hay. Y si me contagio, y si no estará nadie contagiado, ay hermano, ya estamos ahí, hay que darle la gloria a Dios de que Dios nos permite congregarnos. Entonces, que la facultad de la lámpara sacerdotal son que intercede. Si tú has dejado de interceder, posiblemente tu lámpara se está apagando. Y hoy es un día bueno para pedirle al Señor que encienda nuestra lámpara. Si a ti se te ha pasado un día, se te ha pasado 2, se te ha pasado 3, tú y yo tenemos hoy un buen tiempo para que nuestra lámpara sea encendida. ¿Y qué hace la lámpara? Presenta las ofrendas delante del Señor. ¿Y sabe qué es lo que hace?
Una facultad que tiene un sacerdocio que tú y yo tenemos que tener es que bendice. Cuando el Señor cuando Elí le dijo a Ana, dijo, ve en paz. Ana supo que su oración había sido recibida. Y Ana tan creyó, que con el tiempo ella dio a luz, ella se embarazó. ¿Y cuál fue el fruto? Un Samuel. Y ese Samuel conoció lo que su sacerdote hacía. Pero fíjese nada más cómo Dios le empezó a hablar a Samuel. Aún Elí dice que sus ojos se estaban oscureciendo, sus ojos habían comenzado a oscurecerse. Él había empezado a perder la visión. A lo mejor se acostumbró a que la presencia de Dios estuviera. A lo mejor se acostumbró, ay, pues es que tus hijos están haciendo lo malo, y decía la gente que hacía lo malo, pero a él va a decir, a lo mejor no es tan malo que mis hijos hagan lo malo. A lo mejor no es tan malo que mis hijos se vayan y hagan lo que a ellos les gusta. Usted no ha oído, es que está joven. Le digo una cosa, dice la palabra de Dios que Dios le da al joven el poder para vencer al enemigo, pero cuando está encendido, pero cuando nosotros como jóvenes, aquí nos habla de un sacerdote, la lámpara del sacerdocio tiene que estar encendida, que no se esté apagando, porque aquí Eli sabía, escuchaba de lo que hacían sus hijos. ¿Y qué hizo? Qué tremendo es que nosotros como padres, sabiendo, no hagamos nada. Hoy es un buen día para que, Señor, ábreme los ojos y que yo pueda conocer lo que están haciendo mis hijas, qué están haciendo, con quién se relacionen, con quién platican. Yo a veces les digo, y a lo mejor no lo he hecho, pero yo creo que volvamos a las sendas antiguas. Porque a veces llegaba los celulares y se los revisaba de pe a pa. Y hubo quien, no, esta persona no me gusta, la borraba, la eliminaba. Mamá, lo siento. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros les empezamos a dar permiso, ay, es que no es malo, perdóname. Dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Lo que quiere es que tú y yo no ejerzamos un sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote dice que cuidaba aún sus vestiduras. Tú y yo tenemos que ejercer un sacerdocio, y aún nuestras vestiduras estén limpias en nuestra casa, porque nuestros hijos nos ven. Tú y yo no le podemos decir a nuestro hijo, no hagas eso si no lo ve haciendo. Tú y yo no le podemos decir a nuestros hijos, es que sabes que eso que hiciste está mal, si nos ve que nosotros lo hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercer un sacerdocio. Amén. Y vemos aquí que nos enseña la lámpara del sacerdocio, es la que nos habilita para saber cómo ministrar al pueblo de Dios. Usted y yo tenemos ovejas que son nuestros hijos. Usted y yo, la lámpara del sacerdocio nos va a enseñar cómo ministrar a nuestros hijos. La lámpara del sacerdocio nos va a enseñar cómo debemos aún hablarles a nuestros hijos. Es tan hermoso el Señor que para todo tiene respuesta, que para todo nos da la salida. Y vemos que tú y yo tenemos que estar encendidos. Nos conviene. Tú y yo tenemos que ejercer un sacerdocio que aún los de allá afuera vean aún nuestra forma de vestir. Que dicen, si no se viste, hay mucha gente que piensa que pues vestirse hasta abajo y lleva una vida desordenada, piensa que lo que se ve es, cuando no hay una coherencia en lo que hablamos con lo que vestimos, ahí ya no es loco, no hay un, ¿cómo te diré? No hay coherencia con lo que hablamos. Hoy en día, la gente, tú y yo somos luz para los de afuera. Que hay COVID, Señor, en tus manos estamos. Que hay pandemia, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Que hay situaciones de esto que hay, Señor, estamos en tus manos. Aún del día malo vamos a aprender. Dice la Biblia que aún del día malo Dios tiene el cuidado. Entonces nos gozamos porque somos hijos del Rey. Entonces que nuestra lámpara del sacerdocio esté encendida para poder encender a otros. Si nuestra lámpara está encendida, vamos a poder levantar, vamos a poder guiar a otros. Amén. Vamos a otro punto. En 2 de Samuel 21, 16 y 17, en la Biblia Las Américas dice, entonces Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante,
y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que estaba ceñida con una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más saldrás a la batalla con nosotros, para que no se apague la lámpara de Israel. Y vemos aquí que aquí nos habla de una lámpara, y es la lámpara de la adoración. ¿Por qué la lámpara de la adoración? La Biblia dice que David era el dulce cantor de Israel, y vemos en 1 Samuel 13:14 dice: pero ahora tu reino no perdurará. Y aquí le hablan a Saúl. ¿Quién le decía? Samuel. Dice: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Mire qué hermoso es el Señor, que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, hay gente que es descalificada, y en esa descalificación Dios busca a otros. En este caso, dice la Biblia, Saúl, ¿usted cree que Dios levantó a Saúl? Amén. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl hizo cosas que no fueron agradables a Dios. Versículos anteriores dice que los filisteos estaban rodeando a Israel, y que dice que Saúl tuvo miedo y dijo: es que Samuel me dijo que lo esperara. Y como vio por tardanza, dijo: pues traigan y encendamos, hagamos un altar. Y dice que eso no le agradó a Dios. Dice que tenía que esperar 7 días. Entonces, tú y yo tenemos que conocer hoy en día a la gente que se enferma. Simplemente, a la gente en el pueblo de Israel, cuando alguien le daba lepra, ¿qué le decían? Lo aislaban ¿cuántos días? Se tenía que aislar para no contagiar a los demás. El día de hoy, la gente que le dicen: ¿sabes qué? Aíslate porque posiblemente tienes contagio. ¿Por qué cree que lo aíslan? Para que no contagie a los demás. Pero ¿sabe qué? Aún yo creo que en ese proceso de encierro Dios da la capacidad de entender y de valorar lo que Dios nos ha dado, porque a lo mejor nos acostumbramos a saber que siempre en la misericordia de Dios podemos estar bien, pero aquí nos habla de una lámpara, de la lámpara de la adoración. David era un hombre que sabía adorar, que conocía lo que era la adoración, y vemos que aquí dice que Samuel le dijo, dice para sí, dice que Dios, y dice: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y la palabra conforme dice que alma, espíritu, propósito, y dice en pocas palabras, ser igual por fuera y por dentro. Que tú y yo no seamos como un Efraín, como una torta no volteada, que de un lado damos una cara y que cuando estamos con la otra gente damos otra, o que delante de Dios somos los más espirituales, pero salimos de la iglesia o dejamos la oración y volvemos a lo mismo. Aquí nos habla que un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se imagina que usted ponga su nombre, sea conforme al corazón de Dios? ¿Y sabe qué es lo hermoso? Cuando somos conforme al corazón de Dios, sabemos lo que a Dios le agrada. Y dice la Biblia en Juan 4:24 que el Señor busca adoradores. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que tener? Una lámpara encendida de la adoración. La palabra adoración creo que es algo que es proscuneo, y proscuneo quiere decir como perrillo que lame la mano de su amo. Tú y yo tenemos que tener una pasión por adorar. ¿Se imagina llegar a la iglesia y se le tenga que decir: hermano, levante sus manos, cierre sus ojos, abra sus labios, diríjase a Dios, empiece a adorar a Dios? Es como decir: no sé a lo que voy. Es como decir: no sé adorar a Dios. Y si en la multitud no lo hacemos, ¿usted cree que en lo secreto lo podremos hacer? Yo creo que es difícil. Yo creo que con seguridad no se conoce a Dios, porque sabríamos qué es lo que a Dios le agrada. Y si Dios está buscando adoradores, tú y yo tenemos que ser una lámpara
que brote, que brote y que brote adoración para el Señor. Mire, a veces, gloria a Dios, a veces se ha terminado de transmitir y en una de las ocasiones fue, en una de las varias que ha pasado, se termina de transmitir y el Señor nos sigue ministrando aquí de una manera como familia, de una manera tan hermosa que seguimos y seguimos y adoramos, lloramos, clamamos, rogamos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que nos sentimos en ese ambiente como familia y como familia es algo glorioso. Porque como familia empezamos todos como que a ejercer un sacerdocio, pero a ejercer la adoración, la cual yo quiero pensar que Dios tiene necesidades. No me juzgue. Quiero aplicarlo de esta manera, que si Dios está buscando, es porque Él desea que lo adoren. Y si usted y yo somos una lámpara, y si vemos aquí que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué nos hace diferente a ti y a mí de David? David falló, amén. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos comprados a precio de sangre. Tú y yo podemos acercarnos con un corazón confiado y seguro de que cuando llegamos, Padre, en el nombre de Jesús, ¡fum! Sí, ahora, ¿qué trae mi hijo? ¿Qué trae mi hija? Y que llegamos no a pedirle, sino a decirle, Señor, te amo, te bendigo, te exalto, te adoro. Y que empezamos a decirle cuán hermoso y cuán grande y cuán bello es. A decir, híjole, ahora este sí tiene ganas de que tengamos amoríos. Y tú y yo tenemos que ser una lámpara de adoración. Tú y yo tenemos que ser una lámpara que arda, una lámpara que incite a los demás a adorar. Yo me recuerdo de nuestra madre, la pastora Ninoska, que decía, que te vean que tienes más compromiso con Dios que con el mundo. Entonces yo te quiero decir, que vean que tú adoras a Dios en toda situación y no por lo que veas en lo que pasa en el mundo. Porque las situaciones a veces nos pueden desenfocar la mirada. Y la idea es que tú y yo nos enfoquemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si una de las cosas es que tú y yo le demos adoración, ¿qué más? Dice la Biblia, el cielo es su trono y la tierra el estrado donde Él pone sus pies. Oro y plata son de Él. Dice que Él es el dueño de oro y plata. ¿Qué le podremos dar? Nada, solo adoración. Solo reconocer, pero la adoración, fíjese nada más, la adoración es también, se define unas definiciones, dice que es servicio. Yo te quiero invitar que si tú tienes en tu iglesia, si tú estás viendo, si tú tienes en tu iglesia el privilegio de servir, abraza ese privilegio porque es adorar al Señor. Si tú tienes en tu congregación el privilegio de poder servir a los hermanos y si así le sirves a Dios, hazlo, porque eso es algo glorioso. Pero si tú empezaste a dejar que tu lámpara se apagara y tuviste en menos el servicio, déjate digo, hoy Dios te puede encender y recuperar lo que has perdido. Porque a lo mejor no fue Dios quien te lo quitó, fue que tú lo dejaste, porque te confiaste, porque te empezaste a apagar. Pero hoy es un buen día para que le digas al Señor, enciéndeme. Hoy es un buen día para que tú y yo le digamos, Señor, quiero recuperar y quiero encender, quiero estar encendido para encender a otros. Que tú y yo ardamos para poder guiar a otros. Amén. Vamos a ir a Juan 5:35. Y aquí nos habla de Juan el Bautista. Dice, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Miren nada más qué hermoso, aquí nos habla de un Juan que él desde el vientre, dice la palabra de Dios que desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Tú te has preguntado si desde el vientre tus hijos fueron llenos del Espíritu Santo y ya solo era que los teníamos que encaminar? Dice la Biblia que Sansón estaba predestinado, que era nazareo, que era apartado. De ti, de mí como familia depende que nuestros hijos sean apartados para Dios. Pero vemos aquí, dice en Lucas 1:17,
y nos habla que es una lámpara de una preparación. Repita conmigo, la lámpara de la preparación. ¿Qué hizo Juan? Juan anunció el camino, preparó para la venida del Señor y dice, era delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la rectitud de los justos, a fin de preparar, repita conmigo, preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hoy en día usted y yo tenemos que ser unas lámparas encendidas que preparen el camino, que preparen la venida del Señor, que tú y yo estemos encendidos para hablarle. ¿Sabes qué? Este es un tiempo donde Dios va a mandar el espíritu de Elías para que haya una reconciliación. Si tú estás peleado con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu suegra, con tu suegro, que este sea el año de la reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque esta lámpara es la lámpara de la preparación y se le fue dada a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para preparar, que tú y yo seamos como ese Juan que prepare. Estas palabras, fíjese nada más, aquí nos habla que Juan dice que era para preparar el corazón, dice, para hacer volver los corazones de los padres. Entonces, esta lámpara nos prepara el corazón, un corazón que sepa perdonar. Tú y yo tenemos que tener una lámpara de la preparación donde podamos decirles que si nosotros perdonamos, la Biblia es clara, dice, si tú perdonas, tu Padre que está en los cielos te perdona. Y si tú no perdonas, ahí lo dice también. Pero ¿qué tenemos que anunciar? El perdón. Hay una que dicen, el perdón te libera. Y que dice, si tú vas a perdonar, no perdona por ti, no por los demás. Igual, ¿sabes qué? Nos conviene perdonar. Porque aquí dice que hace volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes. Entonces hoy por hoy tú y yo tenemos que ser una lámpara que prepare a los que no obedecen. Tú y yo tenemos que hablar a la gente para que obedezca. Pero ¿te imaginas? Si nosotros aún diciéndole a la gente, ¿sabes qué? A Dios no le agrada eso y aún lo hace, ahí me da a entender que ya hay una dureza de decir, no me importa lo que diga. Dice la Biblia que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que este es un tiempo de preparación donde tú y yo, si nos abrimos a esa manifestación, estar encendidos, que en ti y en mí va a haber una preparación para poder ayudar a otros a prepararse para recibir al Señor, a prepararse para la venida, a prepararse aún para recibir al Señor en su corazón como Salvador y como para una reconciliación. Y vemos aquí, dice, que a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí no dice un pueblo que tenga ganas de congregarse o no tenga ganas. Ahí no dice un pueblo que esté, ahí dice un pueblo bien dispuesto. Que tú y yo tengamos claro y definido que tú y yo somos hijos de Dios y que nos conviene congregarnos. Que a ti y yo tengamos definido que tú y yo como hijos nos conviene buscar de Dios. Y vemos el último punto. Vemos así, dice que el Señor hará volver el corazón de la familia, pero ve qué tremendo. Esta lámpara es la que nos sumerge en el arrepentimiento, la lámpara de Juan. Juan, si tú y yo buscamos esa faceta de estar encendidos como Juan, vamos a llevar a un arrepentimiento. Vamos a ir la última. Juan 8:12 dice, la lámpara de la vida. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vea qué hermoso es el Señor. Dice que el que lo sigue no andará en tinieblas. Aquí no dice, yo soy la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue. A lo mejor tú vas a decir, yo soy salvo. Amén, la luz de la vida llegó a tu vida. Pero no se queda en eso. Dice, el que me sigue no andar en tinieblas. Entonces me da a entender de que si tú y yo no seguimos el camino, que si tú y yo no buscamos de Dios, posiblemente haya tinieblas. Y la idea es que no haya tinieblas en ti y en mí. Dice la Biblia en el libro de Juan, dice, había unos que amaron más las tinieblas que a la luz. Había en ellos luz, pero amaron más las tinieblas.
Pero aquí, ¿qué tenemos que hacer? Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces hay una garantía de que tú y yo vamos por el camino de la luz. ¿Pero cómo? Tenemos que seguirlo. Sino que tendrá la luz de la vida. Entonces tú y yo tenemos un camino que seguir. Repita conmigo, tengo un camino que seguir, que es la lámpara de la vida. Dice la Biblia en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces queremos ver, Jesús es el camino, la lámpara que produce a la vida. Amén. Lucas 2:20, en la versión, Lucas 2:30 y 32, en la versión Félix Torres Amat, dice, ya mis ojos han visto al Salvador que nos ha dado, el cual está destinado para que expuesto a la vista de todos los pueblos, sea luz que ilumine a los gentiles y la gloria de tu pueblo de Israel. Entonces veamos nada más, esta luz es la que nosotros tenemos que reflejar. Si tú y yo ya recibimos al Señor, tú y yo vamos a transmitir luz. Porque dice que nosotros, dice, hemos visto su luz, pero tú ya recibimos la luz. Entonces esa luz va a transmitir vida. Cuando tú y yo hablamos del Señor, vamos a transmitir vida. La idea es que tú y yo transmitamos vida y no muerte. ¿Se imagina? Hace rato platicaba con una, considero mi amiga, es una doctora y muy querida. Y me decía, mire, posiblemente, y me daba ella su diagnóstico, pero ¿sabe qué me decía? Pero no se apure. Dice, mientras todo esté bien, ustedes tranquilos, y yo digo, Señor es tan perfecto y tan sabio que tú y yo tenemos también a saber a quién escuchamos. Ella no conoce de Dios, pero ella sí sabe que nosotros somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios, somos cristianos. Ella sí lo sabe y sabe que es lo hermoso. Dice, pero no se apure, todo va a estar bien. Le digo, amén, lo creo. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que usted y yo tenemos que transmitir. Dice la Biblia, dice, le decían creo que era Pedro, si estoy mal corrijo, le pedían, dice, pues es que no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado yo te doy, de que si yo tengo palabra para que te puedas levantar, que si yo tengo palabras de fortaleza, que si yo tengo palabras que te puedan vendar tu corazón, que yo tengo palabras que te puedan animar, de eso te doy. De eso tú y yo tenemos que darle de la lámpara de la vida. Nuestra lámpara tiene que estar encendida para el día difícil, para la situación adversa, para cuando nos busquen, que necesitan ayuda, que necesitan un consejo. Tú y yo no les vamos a dar, es que yo me imagino, es que yo pienso, es que tal vez puede ser, he escuchado. No, tú y yo tenemos que estar llenos, porque de lo que tengamos eso vamos a dar. ¿Y sabes qué? No es lo que piensen los demás, es la convicción que tú y yo tengamos con Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesús crecía en estatura y en conocimiento para con Dios y con los hombres, no solo con Dios. Entonces ese conocimiento que tú y yo vamos adquiriendo por medio de la palabra, por medio de la luz, tú y yo vamos viendo que Dios va haciendo su obra. Y dice que a medida de que nosotros vayamos transmitiendo luz, se van erradicando las tinieblas. Entonces, nuestra vida es para no andar en tinieblas. Esta luz de Cristo, esta lámpara de la vida es para que tú y yo no andemos en tinieblas. Y vemos aquí, fíjese nada más, en Salmo 18:28, aquí hablando David, y dice, tú enciendes mi lámpara. ¿Quién enciende la lámpara? Dígale, tú, Señor, enciende mi lámpara. Pero ¿sabes qué? También es responsabilidad tuya que tu lámpara esté encendida. También es responsabilidad tuya y mía que nosotros nos dispongamos a que nuestra lámpara esté encendida. Cuando tú y yo buscamos de la palabra, cuando tú y yo buscamos de Dios en la intimidad, cuando tú y yo buscamos de Dios y lo que a Dios le agrada, empezamos a encender nuestra lámpara. Pero dice, en Salmo 18:28, en la Biblia de las Américas, dice, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios el que alumbra mis tinieblas. Mire, David tenía tinieblas. ¿Será que usted y yo podamos tener tinieblas? ¿Será que usted y yo por algún momento hemos dejado que se apague nuestra lámpara? Mire, es un buen momento. Tú, oh Señor, eres quien enciende mi lámpara.
Tú eres quien aviva mi lámpara. Si tú estás encendido, si yo estoy encendida, vamos a encender. Pero si estamos apagados, eso mismo vamos a transmitir. Yo termino. El primer punto nos habló de Asa. Y Asa es la lámpara de la dedicación, que tú y yo nos dediquemos. Elí, segundo punto es la lámpara del sacerdocio. Ahí nos habla donde tú y yo tenemos que ejercer un sacerdocio, aun cuando ese sacerdocio se le estaba acabando la visión. Que en ti y en mi Señor abre mis ojos y que yo pueda ver como tú ves. David es la lámpara de la entrega, la adoración al Señor. Que tú y yo tengamos una entrega, que tú y yo busquemos agradar a Dios y no los placeres de la carne. Dice la Biblia que David hizo todo lo recto delante de Dios, exceptuando una cosa. Una. ¿Y tú y yo cuántas cosas hemos hecho? Y aún así, grande es la bendita misericordia de Dios. Juan el Bautista es la lámpara de la preparación. Que tú y yo aprendamos a estar encendidos para prepararnos y ayudar a otros a preparar el camino. Que tú y yo aprendamos a estar encendidos para estar reconciliados y poder reconciliar a otros. Y el Señor Jesús es la lámpara de la vida. Yo no sé cómo esté tu lámpara el día de hoy, pero si tú crees que tu lámpara, la Biblia habla en el libro de Mateo, donde habla de 10 vírgenes y dice que se les estaba acabando el aceite. Había 5 que se les acabó y 5 que tenían, pero aún con todo y eso, las que tenían, dice que se quedaron. La idea es que tú y yo no nos quedemos. La idea es que tú y yo estemos encendidos para poder buscar cada día más de Dios y conocer a Dios y qué es lo que le agrada a Dios. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu casa donde tú estás. Si por algún motivo no puedes congregarte, mira, lo estamos haciendo de una manera virtual. Yo te quiero invitar que si te has descuidado, si te has debilitado, si sientes que has perdido algo que antes tenías y ya no tienes, es un buen momento. Te invito a que cierres tus ojos. Y que hables con el Señor. Y que así como David le dijo en el Salmo 18, tú enciendes mi lámpara, dile, Señor, enciéndeme en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Padre. Si hubiere alguien, Señor, que se ha debilitado y que ha dejado fugar, mi Dios amado, esa unción que prende, Señor, esa lámpara. Tu palabra dice, Señor, que tú no apagas aún el pábilo que humea. En esta hora, Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, y si hubiere alguien que se ha debilitado, que se ha empezado a oscurecer esa visión, que esa lámpara se ha empezado a apagar, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Dile, Señor, enciéndeme. Dile, Señor, enciende mi lámpara. Y enciéndeme para yo encender a los de mi casa. Porque tal vez los de mi casa están igual o peor que yo. Que tal vez sin darme cuenta, Señor, dejé que se empezara a apagar mi lámpara. Y hoy estoy viendo la consecuencia, Señor. Posiblemente ya no tengo ganas de congregarme. Y si ya no tienes ganas de congregarte es porque tu lámpara se está apagando. Porque ya no tiene un avivamiento. Que haya avivamiento en nuestros corazones, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que si alguien está apagado, tú le enciendas, mi Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Y aun si hubiere cosas que nos han alejado de ti en esta hora, te pedimos perdón.
En esta hora, Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y en esa misericordia yo me refugio, Señor. En esa misericordia yo me amparo, Señor. Misericordia que se renueva cada mañana y que es más grande cada mañana, Señor. Y en esa misericordia yo descanso, Señor. Y en esa misericordia me reconcilio contigo, Señor. Porque yo quiero encenderme para encender a los de mi casa, para encender a los que me rodean, para que a donde yo vaya pueda verse que estoy encendido, Señor. Y que aún la unción no me deje estar ocioso, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor. En esta noche te damos gracias, bendito Dios, rogándote, bendito Dios, que tú guardes a los tuyos, Señor, que tú tengas cuidado de los tuyos, Señor. Nuestra promesa, nuestra confianza eres tú, Señor. Nuestra porción eres tú, Padre. Nuestra herencia eres tú, Señor. Y somos bienaventurados, mi Dios amado, porque nos has tomado como hijos, Padre. Muchas gracias, Señor. Que en nuestro corazón siempre haya palabras de gratitud. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Deseo con todo mi corazón que haya sido bendecido. Y que aun si usted lo escucha, si lo pone, que le sea de bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendiciones.